Estamos en el día 4 de nuestro devocional y el versículo que nos toca hoy es el siguiente, es Juan 19:28, que dice así: Después de esto, como Jesús sabía que ya todo había terminado y para que se cumpliera la escritura dijo, tengo sed. Hemos visto en las otras frases que ha utilizado Jesús que Él se refiere a las demás personas que estaban alrededor de Él en su muerte. Pero en esta frase Jesús enfoca su atención en Él mismo. Dice una frase que es bastante normal para usted y para mí, que es tengo sed. Es una sed genuina, es una sed que llega a un punto de una persona que está a punto de morir. ¿Y por qué pasa esto? La historia dice que la gente que era crucificada llegaba a tal punto de deshidratación que el cuerpo necesitaba algo líquido. Era una deshidratación bastante lenta, pero llevaba al cuerpo a tal extremo que la necesidad de líquido era demasiada. Entonces quisiera que veamos tres diferentes puntos con esta frase. El primer punto es que nos demuestra que Jesús era totalmente Dios, pero también era totalmente hombre. Necesitábamos que Jesús fuera totalmente hombre para que fuera identificado con los seres humanos y con el pecado que existía en este mundo. Pero Jesús, aunque era totalmente hombre, nunca pecó. Filipenses 2:7 dice que Jesús se rebajó voluntariamente, tomando la actitud de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Era necesario que tuviéramos un intercesor que viviera lo mismo que vivimos nosotros, que tuviera sed en el momento antes de su muerte. El segundo punto que quiero que estudiemos es que el texto dice, para que se cumpliera la escritura, dijo, tengo sed. Con esta frase se cumplían muchas de las profecías que habían sido dichas en el Antiguo Testamento. Muchísimos siglos antes de que Jesucristo caminara en esta tierra, se había explicado y se había hablado por medio de los profetas que iba a venir el Mesías, aquel que era prometido por Dios para salvar a su pueblo de los pecados, para salvar a su pueblo de la maldad, y que ese Mesías tenía que sufrir. Veamos lo que dice el Salmo 22. Dice así el versículo 14: Como agua he sido derramado, dislocados están todos mis huesos. Mi corazón se ha vuelto como cera y se derrite en mis entrañas. Se ha secado mi vigor como una teja. La lengua se me pega al paladar. Me has hundido en el polvo de la muerte. Esto era un salmo mesiánico que iba a ser cumplido con la muerte de Cristo. Y este versículo, este pasaje se resume en una frase bastante simple que dice Jesús mientras es crucificado, y es tengo sed. Muy probablemente Jesús pudo haber dicho todo esto, pero en ese momento lo único que salió de su boca fue tengo sed, y fue suficiente. Así es que Jesucristo era el cumplimiento de las profecías, Jesucristo es el cumplimiento de la palabra de Dios. Y como tercer y último punto, quisiera que estudiáramos que muchas veces nosotros como seres humanos sufrimos y tenemos sed. Y esa sed muchas veces la satisfacemos con cosas de este mundo. Cosas como placer, cosas como éxito, cosas como lugares de honor, cosas como satisfacción corporal. Y cada vez que lo hacemos, cada vez que usted y yo lo hacemos, nos damos cuenta que eso no es lo que satisface nuestra sed. Es como tomar agua con sal. Pensamos que nos va a satisfacer, nos va a quitar la sed, pero al final terminamos con todavía más sed. Y Jesús es el agua que quita esa sed. Jesús es lo que satisface nuestra sed. Y Jesús mismo lo dice anteriormente, igual en Juan, en el Evangelio de Juan, dice lo siguiente, en Juan 37:38, Juan 7:37-38, dice, en el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso de pie y exclamó, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Así es que creo que esta frase, por más de que sea corta y simple, lo que dice es aquel que quiere satisfacer su sed, aquel que quiere quitarse la sed de este mundo,
venga a mí, vayamos a Jesucristo. Lo único que satisface nuestra sed es una relación íntima y personal con el Salvador del mundo. Jesús sufrió esa sed en la cruz para que nosotros no tuviéramos que sufrirla. Es el sacrificio perfecto. Y conforme pensamos en esto, nos damos cuenta de lo grande que es ese sacrificio. Jesús venció esa sed para que nosotros no tuviéramos que tenerla y pudiéramos satisfacerla únicamente con Él. Quisiera dejarlos con dos preguntas para que meditemos en esto que acabamos de estudiar. La primera es, ¿con qué estamos saciando nuestra sed? Cuando sufrimos, ¿con qué estamos satisfaciendo nuestra sed? ¿Es con cosas de este mundo, con cosas materiales, con placeres? ¿O estamos yendo directamente a la palabra de Dios? Estamos buscando una relación íntima y personal con Jesucristo. Y la segunda pregunta que quisiera hacerles es, ¿cuánto cambia nuestra visión del sacrificio de Cristo cuando nos damos cuenta que Él no solo era totalmente Dios, sino que era totalmente humano, pero sin pecado? Él fue el Cordero sacrificado por nuestros pecados. Su sacrificio fue completo, pero no solo eso, sino que se identificó con usted y conmigo en la cruz. Así es que los invito a que nos encontremos con esta frase que tal vez utilizamos muchas veces en nuestro día a día, pero que al escuchar esta frase, cada vez que la escuchemos, cada vez que sintamos esa sed en nuestra alma, busquemos a Jesucristo, aquel que no se bajó de la cruz, sino que la soportó completa por el perdón de nuestros pecados.